Una familia tan poderosa que logró controlar bancos, petróleo, política, medicina, educación y hasta la forma en que piensa sobre el dinero y el éxito, y que todo eso sigue funcionando hoy mismo, en este instante, mientras tú y yo hablamos, una familia que construyó un imperio tan sólido que ni las guerras mundiales, ni las crisis económicas, ni los cambios de gobierno pudieron tocarlo. Una familia que decidió que se enseña en las escuelas, qué medicinas tomas, qué noticias ves y hasta cómo se mueve el dinero en el mundo entero. Y lo más increíble de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo lo hicieron, porque ellos mismos se encargaron de que así fuera. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se construyó el poder más grande que ha existido en la historia moderna y por qué sigue operando sin que nadie pueda frenarlo. Los Rockefeller no son una leyenda, no son un mito de conspiración, son una realidad documentada que cambió el rumbo de América y del mundo. Y lo que estás a punto de descubrir no es lo que te contaron en la escuela, porque esa versión, créeme, fue diseñada para que nunca hicieras las preguntas correctas. Todo comenzó con un hombre, John Davison Rockefeller, nacido en 1839 en una familia de clase media baja en Nueva York. Su padre era un estafador ambulante que vendía elixires milagrosos y desaparecía por meses dejando a la familia en la miseria. Su madre era una mujer profundamente religiosa que le inculcó disciplina, ahorro obsesivo y la idea de que el dinero era una bendición divina si se usaba correctamente. Esa combinación, un padre tramposo y una madre rígida, moldeó la mente de un niño que desde los 7 años ya estaba criando pavos para venderlos y ahorrando cada centavo como si fuera el último. A los 16 años consiguió su primer trabajo como asistente contable y descubrió algo que lo fascinó para siempre. Los números no mienten, los números revelan todo, y si controlas los números, controlas el mundo. En 1863, con apenas 24 años, Rockefeller se metió en el negocio del petróleo. En ese momento el petróleo apenas empezaba a explotarse de manera industrial. La mayoría de la gente lo usaba para lámparas de queroseno. Nadie imaginaba todavía que ese líquido negro y maloliente se convertiría en el recurso más valioso del planeta. Pero Rockefeller sí lo vio. Él no era ingeniero, no sabía nada de perforaciones ni de geología, pero tenía algo mucho más poderoso. Una mente estratégica, brutal y una visión a largo plazo que nadie más tenía. Mientras otros buscaban pozos y perforaban como locos esperando hacerse ricos de la noche a la mañana, Rockefeller hizo algo distinto, se enfocó en la refinación y en el transporte. Entendió que el verdadero poder no estaba en sacar el petróleo de la tierra, sino en controlarlo una vez que salía. Fundó la Standard Oil en 1870 y desde el primer día su estrategia fue clara: eliminar a la competencia, y no lo hizo con violencia directa, lo hizo con acuerdos secretos, con presión económica, con alianzas con los ferrocarriles para conseguir tarifas preferenciales que ningún competidor podía igualar. Si una refinería rival no aceptaba venderle su negocio, Rockefeller simplemente bajaba los precios hasta dejarlos en quiebra, y cuando estaban al borde del colapso, llegaba él con una oferta que no podía rechazar: compra total, a precio de remate. En menos de 10 años Standard Oil controlaba el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos. 90%, eso no es éxito, eso es dominación total, y lo logró sin disparar un solo tiro, solo con inteligencia fría, paciencia infinita y una ambición que no conoció límites. ¿Alguna vez tiene sentido que hay reglas del juego que tú no conoces pero otros sí? En unos instantes vas a entender cómo los Rockefeller no solo conocieron esas reglas, sino que las escribieron ellas mismas. Para 1880, John D. Rockefeller ya era el hombre más rico de América, pero eso no era suficiente, porque el dinero sin control político es vulnerable, y Rockefeller lo sabía perfectamente. Entonces empezó a construir algo mucho más cómodo: una red de influencia que tocaba cada rincón del poder, financió campañas políticas, colocó a sus hombres puestos clave del gobierno, creó fundaciones filantrópicas que parecían generosas pero que en realidad servían para moldear la opinión pública y evitar regulaciones. La fundación Rockefeller, creado en 1913, se presentó como un proyecto humanitario para mejorar la salud y la educación en el mundo, y sí hizo cosas positivas, nadie lo niega, pero también fue una herramienta perfecta para lavar imagen, para influir en políticas públicas y para asegurarse de que los gobiernos no tocaran su imperio petrolero. La Standard Oil era tan grande, tan poderosa, que el gobierno de Estados Unidos finalmente tuvo que intervenir. En 1900, una vez que la Corte Suprema ordenó dividir la compañía en 34 empresas más pequeñas bajo las leyes antimonopolio, la prensa lo celebró como una victoria contra los monopolios, como un triunfo de la justicia. Pero la realidad fue otra.
Rockefeller seguía siendo el principal accionista de todas esas nuevas empresas. Cuando Standard Oil se dividió, el valor de las acciones de Rockefeller no cayó, se multiplicó, porque ahora en lugar de controlar una sola empresa gigante, controlaba 34 que competían entre ellas solo en apariencia, pero que seguían respondiendo a los mismos intereses, empresas que hoy conoces como ExxonMobil, Chevron, BP América. Todas nacieron de ese supuesto castigo que en realidad fue el mejor negocio que pudo haberle pasado. Mientras todo esto ocurría, los Rockefeller empezaron a diversificarse, se metieron en la banca, compraron el Chase National Bank, que luego se convirtió en el Chase Manhattan Bank, uno de los bancos más poderosos del mundo. Desde ahí financiaron proyectos industriales, infraestructura, gobiernos enteros, prestaban dinero a países y luego influían en sus políticas económicas para asegurar de que les pagaran con intereses. Y si un país se negaba, bueno, siempre había formas de presionar, bloqueos comerciales, sanciones, intervenciones disfrazadas de ayuda humanitaria. El poder financiero es silencioso pero letal, y los Rockefeller lo dominaron como nadie. Ahora bien, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, los Rockefeller no se conformaron con controlar el dinero y el petróleo. Quisieron controlar algo mucho profundo, el conocimiento, la salud, la educación, la forma en que la gente entiende el mundo. En 1910 la Fundación Rockefeller publicó el informe Flesner, un estudio que supuestamente evaluaba la calidad de las escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá. El informe opinó que la mayoría de esas escuelas eran deficientes y debían cerrarse, y efectivamente muchas cerraron. Pero lo que no te dijeron es que las que sobrevivieron fueron aquellas que adoptaron el modelo de medicina que los Rockefeller promovían, un modelo basado en la medicina alopática, en los fármacos sintéticos derivados del petróleo. Porque sí, muchos medicamentos modernos se fabrican con derivados del petróleo, y adivina quién controlaba el petróleo. Las escuelas de medicina alternativa, las que enseñaban herbolaria, homeopatía, medicina natural, fueron desacreditadas, desfinanciadas y eliminadas del mapa académico, no porque fueran ineficaces, sino porque no eran rentables para el imperio Rockefeller. De la noche a la mañana, la medicina en Estados Unidos se transformó, y ese modelo se exportó al mundo entero. La Fundación Rockefeller financió escuelas de medicina en Europa, Asia, América Latina, llevó su visión de la salud a todos los rincones del planeta, y con eso no solo ganaron dinero, ganaron control sobre cómo se trata la enfermedad, sobre qué es aceptable científicamente y qué no, crearon el sistema, escribieron las reglas, financiaron la investigación y luego se sentaron a cosechar las ganancias mientras el mundo entero dependía de su modelo. Eso no es filantropía, eso es estrategia pura. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos tratamientos nunca llegan al público aunque existen estudios prometedores? Dentro de un momento te voy a mostrar cómo el control sobre la medicina no fue casualidad, fue parte de un plan mucho más grande. Pero el alcance de los Rockefeller no terminó ahí. También se metieron en la educación, crearon el General Education Board en 1902, una organización que donó cientos de millones de dólares a escuelas y universidades. Suena generoso, ¿verdad? Pero había un detalle, esas donaciones venían con condiciones. Las instituciones que recibían el dinero tenían que seguir ciertos lineamientos curriculares, tenían que enseñar ciertos valores, cierta visión del mundo, y poco a poco el sistema educativo estadounidense empezó a moldearse según los intereses. Rockefeller, se promovió un modelo de educación enfocado en formar trabajadores eficientes, no pensadores críticos, gente que supiera seguir instrucciones, que encajara en el sistema industrial, que no cuestionara demasiado, porque un pueblo educado para obedecer es un pueblo fácil de controlar. John D. Rockefeller lo dijo claramente en una ocasión, no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. Esa frase resume perfectamente la filosofía detrás de su modelo educativo, y lo lograron. Durante décadas el sistema escolar en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidentalizado siguió ese patrón: memorización, obediencia, repetición, muy poco espacio para el pensamiento crítico o la creatividad disruptiva, y mientras tanto los Rockefeller y otras familias de élite mandaban a sus hijos a escuelas privadas donde sí se enseñaba a liderar, a pensar estratégicamente, a dominar, dos sistemas educativos completamente distintos, uno para los que mandan y otro para los que obedecen, y todo financiado bajo el disfraz de la generosidad. El control no se limitó a Estados Unidos. Los Rockefeller expandieron su influencia a nivel global, financiaron proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia, construyeron hospitales, escuelas, centros de investigación, y todo eso está documentado, nadie lo niega. Pero la pregunta que casi nadie hace es, ¿qué obtuvo un cambio? Acceso a recursos naturales,
influencia política, tratados comerciales favorables, posicionamiento estratégico en regiones clave, cada donación, cada proyecto filantrópico, venía acompañado de una red de intereses que aseguraba que el imperio Rockefeller siguió creciendo. No era caridad, era inversión disfrazada de bondad, y funcionó perfectamente durante generaciones. En 1940, mientras el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, los Rockefeller ya estaban en el orden global de la posguerra, fueron parte fundamental en la creación de las Naciones Unidas. Donaron el terreno donde se construyó la sede de la ONU en Nueva York, pensando en el diseño de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones que hasta el día de hoy tienen un peso enorme en las economías de todo el planeta. Y aunque formalmente esas organizaciones son neutrales, la realidad es que desde su creación estuvieron influenciadas por los intereses de las grandes fortunas occidentales, y los Rockefeller estaban en primera fila. David Rockefeller, nieto del fundador, fue una de las figuras más influyentes del siglo XX. Fue presidente del Chase Manhattan Bank durante décadas, pero su verdadero poder no venía de su carga bancaria, venía de su red de contactos. Conoció a presidentes, primeros ministros, dictadores, líderes empresariales, religiosos, académicos, todos le debían algo, todos le debían favores, todos sabían que su apoyo podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. David fue uno de los fundadores de la Comisión Trilateral en 1973, un grupo que reúne a líderes de América del Norte, Europa y Asia para discutir políticas económicas y estrategias globales. Formalmente es solo un think tank, un grupo de reflexión, pero las decisiones que se discuten ahí tienen un impacto real en las políticas de los países participantes. También estuvo profundamente involucrado en el Grupo Bilderberg, otra organización de élites que se reúne anualmente en secreto para hablar de economía, política y futuro global. Las reuniones son privadas, no hay prensa, no hay acceso público, y aunque los organizadores insisten en que solo se discuten ideas, lo cierto es que muchas de las políticas económicas y geopolíticas que luego se implementan en el mundo tienen su origen en esas conversaciones. Y ahí estaban los Rockefeller, siempre presentes, siempre influyentes, siempre moldeando el futuro desde las sombras. ¿Alguna vez has sentido que las grandes decisiones económicas se toman en lugares a los que tú no tienes acceso? Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, esa que conecta todo y que explica por qué este imperio sigue intocable después de tantos años. Lo fascinante del caso Rockefeller no es solo cuánto dinero acumularon, es cómo lo hicieron invisible. A partir de los años 50 la familia comenzó a fragmentar su fortuna en cientos de fideicomisos, fundaciones, holdings y sociedades fantasma repartidas por todo el mundo. Oficialmente ningún Rockefeller aparece hoy en las listas de los hombres más ricos del planeta. Pero eso no significa que hayan perdido su fortuna. Significa que aprendieron a ocultarla, a diluirla en estructuras tan complejas que es imposible rastrearla completamente. Hay fortunas estimadas en cientos de millas de millones de dólares repartidas entre docenas de herederos. Pero como no están concentradas en una sola persona ni en una sola empresa visible, simplemente desaparecen del radar público. Mientras tanto, su influencia sigue ahí. El Rockefeller Brothers Fund sigue operando. La Rockefeller Foundation sigue financiando proyectos en más de 100 países. El Rockefeller Group sigue manejando bienes raíces de lujo. El Chase Manhattan se fusionó con JP Morgan para crear JP Morgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo. ExxonMobil sigue siendo una de las petroleras más poderosas. Chevron igual, BP también. Todas esas empresas nacieron del mismo tronco, y aunque ahora tienen accionistas diversos, el origen es el mismo, el modelo es el mismo, la filosofía es la misma: controlar los recursos, controlar el dinero, controlar la narrativa. Y hablando de narrativa, los Rockefeller también entendieron el poder de los medios de comunicación. Financiaron periódicos, revistas, editoriales, más radio, televisión y por supuesto adelante medios digitales, no siempre de forma directa, a veces a través de sus fundaciones, a veces mediante publicidad estratégica, a veces comprando acciones en conglomerados mediáticos. El objetivo siempre fue el mismo: asegurarse de que la historia se contara desde su perspectiva, de que las críticas eran controladas, de que su imagen pública fuera siempre la de benefactores generosos y no la de monopolistas despiadados, y lo lograron. Hoy en día, cuando alguien escucha el apellido Rockefeller piensa en filantropía, en universidades, en museos, en arte. Muy pocos piensan en monopolios, en manipulación política o en control económico. El arte fue otra herramienta clave. La familia financió museos, galerías, colecciones privadas. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, fue prácticamente creado por ellos, y no lo hicieron solo por amor al arte, lo hicieron porque el arte es cultura,
Y la cultura define cómo piensa la gente, que valora, que admira. Controlar el arte es controlar el gusto. Y controlar el gusto es controlar la aspiración. Además, las obras de arte son activos financieros perfectos, no pagan impuestos. Mientras están en una fundación, se revalorizan con el tiempo, se pueden usar como garantía para préstamos, son portátiles, difíciles de rastrear y fáciles de mover entre países. Una pintura de Picasso no solo es bella, es una herramienta financiera. Durante la Guerra Fría, los Rockefeller jugaron en ambos lados sin que nadie se diera cuenta. Financiaron proyectos en América Latina para frenar el avance del comunismo, apoyando dictaduras militares que protegían sus intereses petroleros y mineros, pero al mismo tiempo tenían negocios en la Unión Soviética. El Chase Manhattan Bank fue uno de los primeros bancos occidentales en abrir oficinas en Moscú. David Rockefeller se reunió personalmente con líderes soviéticos varias veces, oficialmente, para promover el diálogo y la paz, extraoficialmente para asegurar contratos comerciales y acceso a recursos, porque al final del día la ideología no importa cuando hay dinero sobre la mesa, y los Rockefeller siempre supieron que el verdadero juego no es capitalismo contra comunismo, es poder contra poder, y ellos estaban del lado del poder sin importar el color de la bandera. En América Latina la huella Rockefeller es profunda. Financiaron la Revolución Verde en los años 60, un programa que prometía acabar con el hambre mediante semillas mejoradas, fertilizantes químicos y pesticidas, todo derivado del petróleo. Claro, los campesinos de México, Colombia, India, Filipinas, recibieron esas semillas gratis al principio, pero luego se dieron cuenta de que las semillas híbridas no se podían resembrar, tenían que comprar nuevas cada temporada, además necesitaban fertilizantes y pesticidas específicos, también producidos por empresas ligadas al imperio Rockefeller. En una generación, millones de campesinos pasaron de ser autosuficientes a dependientes completamente de insumos externos, y cuando no podían pagar, se endeudaban, perdían sus tierras, migraban a las ciudades, y el ciclo continuaba. Eso no es ayuda, es dependencia disfrazada de progreso. En los años 70 y 80, cuando los gobiernos latinoamericanos empezaron a nacionalizar sus recursos petroleros, los Rockefeller no perdieron, simplemente cambiaron de estrategia. En lugar de ser dueños directos de los pozos, se convirtieron en proveedores de tecnología, en compradores exclusivos del crudo, en financiadores de la deuda pública. Los países creían que estaban recuperando su soberanía, pero en realidad solo estaban creciendo de collar, porque al final el dinero seguía fluyendo hacia los mismos bancos, las mismas corporaciones, las mismas familias, y cuando algún el gobierno intentaba romper esas reglas, bueno, siempre había una crisis financiera conveniente, un golpe de Estado bien orquestado, o una intervención militar justificada con cualquier pretexto. Hoy en día los Rockefeller no necesitan aparecer en público para ejercer poder, su red está tan consolidada, tan ramificada, que funciona sola. Hay think tanks que ellos financiaron hace décadas y que hoy siguen dictando políticas públicas. Hay universidades donde se formaron generaciones de economistas, políticos y empresarios que llevan grabada la visión Rockefeller del mundo. Hay fundaciones que siguen operando con millas de millones de dólares en activos y que financian desde investigaciones científicas hasta movimientos sociales, todo bajo una apariencia de neutralidad y bien común, pero siempre, alineado con una agenda más grande. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos mencionan. En las últimas décadas los Rockefeller han estado profundamente involucrados en la agenda ambiental global. Financieras organizaciones ecologistas, promueven energías renovables, hablan de cambio climático y sostenibilidad, y a primera vista parece contradictoria. ¿Cómo puede una familia que construyó su imperio con el petróleo estar ahora del lado del ambientalismo? Pero si lo piensas bien tiene todo el sentido, porque ellos no están abandonando el petróleo, están diversificando. Están posicionándose en las nuevas industrias energéticas antes de que exploten, están comprando tierras, patentes de tecnología limpia, participaciones en empresas de energía solar y eólica, están escribiendo las reglas del nuevo juego energético igual que escribieron las del petróleo hace 150 años. Y cuando el mundo finalmente abandona los combustibles fósiles, adivina quién va a controlar las alternativas. Exacto, las mismas. Familias, con nuevos nombres, nuevas empresas, pero el mismo poder de siempre. Además el discurso ambiental les sirve para otra cosa, para limpiar su imagen histórica. Ahora los Rockefeller son vistos como visionarios comprometidos con el planeta, como líderes en la lucha contra el cambio climático, y la gente olvida, o nunca supo, que fueron ellos quienes construyeron el sistema industrial que causó gran parte del daño ambiental que ahora dicen combatir. Es un perfecto. Creas el problema, esperas décadas, y luego te presentas como el salvador con la solución, y la gente te aplaude, te da premios, te pone de por ejemplo.
mientras tú sigues acumulando poder y dinero, solo que ahora con una imagen renovada y moralmente aceptable. Los Rockefeller también entendieron antes que nadie el poder de la tecnología. En los años 90 invirtieron fuerte en Internet, en telecomunicaciones, en biotecnología, en inteligencia artificial, no de manera directa siempre, sino a través de fondos de inversión, de venture capital, de sociedades de capital privado. Hoy en día es casi imposible rastrear todas sus inversiones, pero si investiga un poco descubres que están presentes en las grandes tecnológicas, en las farmacéuticas, en las empresas de datos, en todo lo que tiene que ver con el futuro, porque esa siempre ha sido su estrategia, no dominar el presente, sino poseer el futuro antes de que llegue. Dentro de un momento vas a entender por qué todo esto importa hoy, por qué no es historia antigua, por qué este imperio sigue tan vigente como hace 100 años. La pandemia de 2020 fue un ejemplo perfecto de cómo operan estos poderes. La Fundación Rockefeller publicó varios informes antes y durante la crisis sobre cómo manejar pandemias globales, sobre sistemas de rastreo, sobre coordinación internacional, sobre distribución de vacunas, y muchas de esas recomendaciones se implementaron casi al pie de la letra en varios países. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando una fundación privada tiene más capacidad de influir en políticas públicas globales que muchos gobiernos, ya no estamos hablando de filantropía, estamos hablando de gobernanza paralela, de un poder que no fue elegido por nadie pero que decide por todos. Y esto no es teoría de conspiración, es Machiavelli. La Fundación Rockefeller tiene acuerdos oficiales con la Organización Mundial de la Salud, con gobiernos de decenas de países, con universidades, con laboratorios, todo legal, todo transparente en papel. Pero la transparencia formal no significa ausencia de conflicto de intereses. Cuando la misma entidad que financia la investigación también tiene inversiones en las empresas que producen las soluciones, ¿realmente podemos confiar en que las decisiones se toman solo por el bien común? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El imperio Rockefeller no es una reliquia del pasado, es una estructura viva, adaptable, que ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, revoluciones, cambios tecnológicos, cambios políticos, y sigue en pie porque aprendió a mutar, a esconderse, a operar desde las sombras, a través de fundaciones, de think tanks, de lobbies disfrazados de organizaciones sin fines de lucro. El verdadero poder nunca se ejerce desde un trono visible, se ejerce desde un escritorio anónimo en una oficina de Manhattan, desde una reunión privada en Suiza, desde una llamada telefónica entre banqueros, desde una donación millonaria con condiciones en letra pequeña. Hoy los Rockefeller ya no son una sola familia, son una red, un ecosistema de intereses interconectados. Algunos de sus miembros son filántropos conocidos, otros son inversionistas discretos, otros son asesores políticos, otros simplemente viven de sus fortunas heredadas sin aparecer nunca en público, pero todos comparten algo, una educación, una visión, un acceso a círculos de poder que el resto de la humanidad ni siquiera sabe que existen, y esa es la verdadera herencia Rockefeller, no el dinero, sino el acceso, la red, el conocimiento de cómo se mueve el poder real. En términos de riqueza pura, si juntaras todas las fortunas de los herederos Rockefeller vivos hoy, más el valor de sus fundaciones, fideicomisos, propiedades, inversiones y activos ocultos, estaríamos hablando fácilmente de más de $1 billón, con B larga, 1 billón en términos anglosajones, es decir, 1 millón de millones. Pero ese número es solo una estimación, porque la realidad es que nadie sabe con certeza cuánto tienen, y ese es precisamente el punto. La verdadera riqueza no se mide, se oculta, se protege, se hace invisible, porque la riqueza visible es vulnerable, la riqueza invisible es eterna. ¿Te has preguntado por qué las mismas familias siguen en la cima después de siglos mientras el resto del mundo sube y baja en la escala social? En los próximos minutos vas a entender por qué el sistema está diseñado precisamente para que eso no cambie. Uno de los secretos mejor guardados del imperio Rockefeller es su control sobre la narrativa histórica. Financiaron la escritura de libros de historia, patrocinaron documentales, crearon cátedras universitarias, y todo con el objetivo de que su historia se contara de cierta manera, como innovadores, como pioneros, como benefactores, muy pocas veces como monopolistas, como manipuladores, como constructores de un sistema diseñado para concentrar poder, y cuando alguien intenta contar la otra versión, la versión incómoda, de repente pierde financiamiento, pierde acceso a archivos, pierde credibilidad académica, no siempre de forma directa. A veces es solo que las puertas se cierran, las invitaciones dejan de llegar, las publicaciones rechazan el material, y así se construye una historia oficial que conviene a los poderosos. La educación financiera es otro campo donde los Rockefeller dejaron su marca.
Promovieron un modelo económico donde el ciudadano promedio trabaja por dinero, paga impuestos, consume, se endeuda y repite el ciclo, mientras que las élites invierten, crean activos, usan deuda inteligente, optimizan impuestos y acumulan riqueza generacional, dos juegos completamente distintos. Pero al ciudadano promedio nunca se le enseña el segundo, se le enseña a ser empleado, a ser consumidor, a ser funcional dentro del sistema, nunca a cuestionarlo y mucho menos a dominarlo. Los Rockefeller también fueron pioneros en el uso de fundaciones para evadir impuestos legalmente. Cuando en Estados Unidos se crearon impuestos progresivos altos para las grandes fortunas, ellos simplemente movieron su riqueza a fundaciones sin fines de lucro, y desde ahí siguieron controlando los activos, invirtiendo, generando rendimientos, pero sin pagar impuestos porque formalmente el dinero pertenecía a una organización benéfica. Es un modelo que luego fue copiado por todas las grandes fortunas del mundo. Bill Gates lo usa, Warren Buffett lo usa, Mark Zuckerberg lo usa. Todos tienen fundaciones que manejan miles de millones y que les permiten seguir ejerciendo poder sin las cargas fiscales del resto de los mortales. En el ámbito de la alimentación también dejaron huella. La revolución verde que mencioné antes no solo cambió la agricultura, cambió la dieta global, promovió el consumo de ciertos granos, de ciertos aceites, de ciertos productos procesados, muchos derivados de sus propias industrias, el maíz transgénico, la soya modificada, los aceites vegetales refinados. Todo eso tiene un origen en políticas y programas financiados por Rockefeller, y hoy en día gran parte de la comida que consumes, sin importar en qué país vivas, tiene algún ingrediente que nació de esa cadena de influencia. No es casualidad, es diseño. También estuvieron involucrados en el control demográfico. La Fundación Rockefeller financió programas de planificación familiar en todo el mundo, algunos con intenciones genuinas de mejorar la salud reproductiva, otros con agendas mucho más oscuras de reducción poblacional en países del tercer mundo. Hay documentos históricos que muestran cómo se promovieron esterilizaciones masivas en India, en África, en América Latina, muchas veces sin consentimiento informado adecuado, todo bajo el argumento de la sobrepoblación y el desarrollo sostenible. Pero la pregunta que nadie hacía era, ¿quién decide cuánta población es demasiada? ¿Quién decide quién debe reproducirse y quién no? Y la respuesta siempre era la misma: los mismos que tienen el poder, los mismos que creen tener el derecho de diseñar el futuro de la humanidad. En el sistema financiero actual, el legado Rockefeller está más presente que nunca. El modelo de banca central que domina el mundo, con bancos privados emitiendo moneda y controlando tasas de interés, es un modelo que ellos ayudaron a consolidar. La Reserva Federal de Estados Unidos, creada en 1913, fue diseñada con la participación activa de banqueros ligados a los Rockefeller, y aunque formalmente es una entidad gubernamental, en la práctica opera con una autonomía que la hace más poderosa que muchos gobiernos. Y ese modelo se replicó en casi todo el mundo. Bancos centrales supuestamente independientes pero profundamente conectados con intereses privados. Hoy en día, cuando hay una crisis financiera, ¿quién se salva primero? Los bancos, las grandes corporaciones, los tenedores de bonos, es decir, los mismos que siempre, mientras que el ciudadano promedio pierde su trabajo, su casa, sus ahorros, y se le dice que es parte del ajuste necesario, que es el precio del progreso. Pero la verdad es que el sistema está diseñado para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, y ese diseño tiene un apellido grabado en sus cimientos: Rockefeller. Ya estamos a punto de llegar al final, pero antes déjame contarte algo que muy pocos saben. Los Rockefeller tienen una bóveda de semillas en Svalbard, Noruega. Es una instalación subterránea donde se almacenan millones de semillas de todo el mundo. Oficialmente es un proyecto para preservar la biodiversidad en caso de una catástrofe global. Suena noble, ¿verdad? Pero cuando investigas quién la financia y quién tiene acceso a esas semillas, aparecen los nombres de siempre: Rockefeller Foundation, Bill y Melinda Gates Foundation, grandes corporaciones de biotecnología. ¿Qué significa eso? Significa que si mañana hay una crisis alimentaria global, ellos controlan el banco genético del planeta, controlan qué se siembra, qué se come, quién sobrevive. Eso no es paranoia, es previsión estratégica, la misma que han aplicado durante más de 150 años. Anticiparse, posicionarse, controlar, y cuando llegue el momento crítico, ser los únicos con las llaves de la solución. El verdadero poder no es el que se ve, es el que se anticipa, y los Rockefeller lo entendieron desde el principio. Por eso siguen aquí, por eso seguirán aquí, porque no juegan el juego a corto plazo, juegan a generaciones, a siglos, y mientras el resto del mundo se pelea por migajas, por puestos, por reconocimiento momentáneo, ellos construyen imperios que trascienden vidas, que trascienden países, que trascienden incluso sistemas económicos. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero,
que el poder real no se mide solo en dinero, se mide en influencia, en acceso, en capacidad de moldear las reglas del juego. Segundo, que la filantropía no siempre es generosidad, muchas veces es estrategia, es inversión a largo plazo disfrazada de bondad. Tercero, que la historia oficial casi nunca cuenta la historia completa, siempre hay capas debajo, siempre hay intereses ocultos, siempre hay una versión que no te enseñaron en la escuela. Y cuarto, que el sistema en el que vivimos no es producto del azar ni de la evolución natural, es producto del diseño, de decisiones tomadas hace décadas o siglos por personas con nombres, apellidos y agendas muy claras. No se trata de odiar a los Rockefeller, se trata de entender cómo funciona realmente el mundo, de dejar de creer que todo es coincidencia, de dejar de pensar que los ricos son ricos solo por suerte o talento. Muchas veces son ricos porque el sistema fue diseñado para mantenerse arriba, y una vez que entiendes eso, puedes empezar a tomar decisiones más inteligentes, a cuestionar más, a no tragarte la narrativa oficial sin masticarla primero. Si este contenido te hizo pensar, si te hizo ver algo que no habías visto antes, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte las próximas investigaciones, y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido. ¿Fue el control de la medicina? ¿El sistema educativo? ¿La bóveda de semillas? ¿O algo más? Tu opinión importa porque este canal existe para cuestionar, para investigar, para no quedarnos con la versión simple de las cosas. Dale like si crees que este tipo de contenido debe llegar a más gente. Compártelo con alguien que necesite entender cómo se construye el poder real, y recuerda, no se trata de conspiración, se trata de información, de datos, de documentos, de hechos verificables que simplemente no se cuentan en los medios masivos porque no conviene contarlos. Pero aquí sí se cuentan. Aquí sí se investiga, y seguiremos haciendo mientras haya gente dispuesta a escuchar. Los Rockefeller son solo una pieza del rompecabezas. Hay más familias, más redes, más estructuras de poder que operan de la misma manera, y en los próximos vídeos las vamos a desmenuzar una por una porque el conocimiento es poder, y el primer paso para cambiar el juego es entender sus reglas. Así que quédate, sigue cuestionando, sigue aprendiendo, y sobre todo, nunca dejes que te digan que todo es casualidad. Porque nada de lo que pasa a gran escala es casualidad, todo tiene un diseño, y nosotros estamos aquí para descifrarlo.